Hola amigos, bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Hoy es jueves 24 de enero del año 2019. La página web que está en la parte inferior de sus pantallas es la de nuestro canal, www.jn19televisión.com. Y recuerden que estamos en Movistar TV, canal 574, las 24 horas del día y a nivel nacional. Vámonos de inmediato con la información. En una reunión de más de 20 minutos, el Papa Francisco tuvo una cita con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y su esposa en el Palacio de las Garzas. Francisco, en sus declaraciones, invitó a toda la sociedad a construir una Panamá más justa, próspera, pero también honesta. El Papa Francisco fue recibido en el Palacio de las Garzas, sede de la presidencia de Panamá, por el mandatario Juan Carlos Varela y su esposa Lorena Castillo, en el que es el primer acto oficial de su visita a este país para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Ambos se asomaron al balcón del palacio, desde donde pudieron saludar a las personas congregadas en los alrededores y observar la bahía, la ciudad moderna y la cinta costera, donde se celebrará el encuentro con los jóvenes. Durante su primer discurso ante las autoridades de Panamá en el Palacio de Bolívar, sede de la Cancillería, el pontífice instó a una cultura de la transparencia en los gobiernos, en el sector privado y a huir de la corrupción. Reclaman un compromiso en el que todos, comenzando por quienes nos llamamos cristianos, tengamos la osadía de construir una política auténticamente humana que ponga a la persona en el centro como corazón de todo, lo cual impulsa a crear una cultura de mayor transparencia entre los gobiernos y el sector privado y la población todo. A todos les recordó que las nuevas generaciones pretenden que quienes tienen una función de liderazgo en la vida pública deben llevar una vida conforme a la dignidad y autoridad que revisten. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia, en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. En el discurso que dirigió a los obispos centroamericanos en la iglesia de San Francisco de Asís, el Papa aseguró que los feminicidios son una plaga en Latinoamérica. Jorge Mario Bergoglio también les pidió que roben los jóvenes a la calle y a la cultura de la muerte, y que sean una iglesia que esté cerca del sufrimiento de su gente. Por favor, róbenselos a la calle, antes de que sea la cultura de la muerte la que, vendiéndoles humo y mágicas soluciones, se apodere y aproveche de su inquietud y de su imaginación. También llamó a la Iglesia a trabajar para eliminar los recelos sobre la inmigración y no quedarse solo en la denuncia. Minutos antes, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dio la bienvenida al Papa Francisco y resaltó el mensaje que dio el Santo Padre en el año 2015 durante la Cumbre de las Américas, donde reconoció a Panamá como promotor de la paz, el diálogo y respeto entre los pueblos. Santo Padre, en nombre del pueblo y el gobierno de la República de Panamá, le damos la más cálida bienvenida a esta hermosa tierra de paz, de diálogo y de unión, donde habita un pueblo que ha sabido usar su privilegiada posición geográfica por más de 500 años para convertirla en un punto de encuentro y de intercambio, de evangelización, de comercio y de puente para los pueblos del mundo. Le agradezco la bendición que nos ha dado, permitiendo que Panamá sea la sede de este importante evento que trae a jóvenes de más de 150 países a escuchar su mensaje de paz, amor y unidad, y a vivir la fe del Evangelio para aplicarla en su vida diaria en la construcción de un mundo mejor. Su Santidad, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, manifestó su petición a Dios por más políticos capaces y honestos, y además se refirió a la política como una altísima vocación, siendo una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Este mensaje trasciende los confines del catolicismo. Su visita nos da la oportunidad a todos, creyentes y no creyentes, cristianos, judíos, musulmanes y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de unirnos por un fin: poner al ser humano por encima.
la obligación de velar por nuestros hermanos, por los olvidados y marginados, por el bien común. Estoy seguro que entre los miles de jóvenes impactados por esta jornada se encuentran los futuros constructores del orden mundial, que guiados por la fe trabajarán porque las riquezas de este hermoso planeta lleguen a todos sus habitantes y se les permita vivir una vida digna sin que nadie se quede atrás. Su visita a Panamá llega en momentos de importantes retos globales, en donde su mensaje trae una voz de aliento, de fe y esperanza a los jóvenes de los países que enfrentan conflictos políticos y sociales, crisis humanitarias, desastres naturales, violencia, desigualdad, problemas relacionados con el crimen organizado y la alternativa de una complicada y dolorosa migración. Con su mensaje y su presencia, usted deja sembrada una semilla en el corazón de nuestro pueblo, de los jóvenes y los que han seguido esta jornada. Estoy seguro de ella crecerá un gran árbol que dará sombras de paz, equidad y prosperidad a los habitantes de nuestra hermosa tierra. Bien, y cientos de miles de peregrinos se congregaron esta tarde en Panamá en la primera actividad que tiene que ver con el Papa Francisco y su encuentro con los jóvenes en esta Jornada Mundial de la Juventud. Sobre imágenes, les cuento, amigos, que hubo un homenaje bastante interesante al Santo Padre en diversos idiomas, donde el Papa Francisco ha destacado, entre muchas cosas, la alegría de los jóvenes al momento de llevar adelante esta Jornada Mundial de la Juventud. Ha dicho el Santo Padre que esta jornada es una fiesta de esperanza y para el mundo es un enorme testimonio de fe. También ha pedido a los jóvenes no tener miedo, que vayan adelante con la misma energía renovadora de ayuda y que les permita ser todos testigos del Evangelio. Vamos a escuchar segmentos de las palabras del discurso del Papa Francisco. Y renovar la fe y la esperanza. Pedro y la Iglesia caminan con ustedes y queremos decirles que no tengan miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres, más disponibles, más testigos del Evangelio. Ir adelante no para crear una iglesia paralela, un poco más divertida o cool, o en un evento para jóvenes, con algún que otro elemento decorativo, como si a ustedes eso los dejara felices. Ustedes no piensan esto, porque pensar así no sería respetarlos y no respetar todo lo que el Espíritu, a través de ustedes, nos está diciendo. Al contrario, queremos encontrar y despertar junto a ustedes la continua novedad y juventud de la Iglesia, abriéndonos siempre a esa gracia del Espíritu Santo que hace tantas veces un nuevo Pentecostés. Y eso solo es posible, como lo acabamos de vivir en el sínodo, si nos animamos a caminar escuchándonos y a escuchar complementándonos. Si nos animamos a testimoniar anunciando al Señor en el servicio a nuestros hermanos. Ese es el discurso, o parte del discurso que dio esta tarde el Papa Francisco en Panamá durante el primer encuentro masivo y público con los jóvenes durante esta Jornada Mundial de la Juventud. Mañana cumplirá otras actividades, como lo hizo también hoy por la mañana, porque el Papa Francisco se ha reunido con los miembros del Secretariado Episcopal de América Central, constituido por los obispos miembros de las conferencias episcopales de los 6 países centroamericanos. En la cita, el Santo Padre resaltó la oportunidad única de ir al encuentro de los jóvenes. La Génesis de Cristo es joven. Esta Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad única para salir al encuentro y acercarse aún más a la realidad de nuestros jóvenes. Realidad llena de esperanzas y deseos, pero también hondamente marcada por tantas heridas.
Con ellos podemos leer de modo renovado nuestra época y reconocer los signos de los tiempos porque, como afirmaron los padres sinodales, los jóvenes son uno de los lugares teológicos en los que el Señor nos da a conocer algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana. Con ellos podemos visualizar cómo hacer más visible y creíble el Evangelio en el mundo que nos toca vivir. Ellos son como el termómetro para saber dónde estamos como comunidad y sociedad. Ellos portan consigo una inquietud que debemos valorar, respetar, acompañar y que tanto bien nos hace a todos porque desinstala y nos recuerda que el pastor nunca deja de ser discípulo y siempre está en camino. Esa sana inquietud nos pone en movimiento, nos primerea. Así lo recordaron los padres sinodales al decir: los jóvenes en ciertos aspectos van por delante de los pastores. Y en otro momento de esta reunión con los obispos, el Papa Francisco ha recordado a San Óscar Arnulfo Romero, canonizado por él el año pasado. El sumo pontífice invitó a los obispos a escuchar y ser accesibles a sus sacerdotes. En la iglesia de San Francisco de Asís, el Papa pronunció un largo y contundente discurso ante los obispos de Centroamérica. Comenzó recordando con solemnidad el sacrificio de los cristianos que fueron martirizados por denunciar las injusticias de los más pobres en las décadas pasadas. Alabó públicamente a los obispos que por aquel entonces se mantuvieron firmes pese a las críticas. Recuerdo que siendo cura joven, el apellido de algunos de ustedes era Mala Palabra. Y la constancia de ustedes mostró el camino. Gracias. El discurso estuvo lleno de referencias a Óscar Romero, canonizado por Francisco en octubre de 2018. Él también fue mala palabra. Sospechado. Excomulgado en los cuchicheos privados de tantos obispos. Francisco pidió a los obispos que sepan escuchar a la gente porque descubrirán que muchas veces deben aprender de su audacia y entrega. Recordó un caso muy reciente. Hablando de la abuela, ya la segunda vez que la veo. La vi ayer y la vi hoy. Una viejita así, flacucha, de mi edad o más todavía, con una mitra. Se había puesto una mitra que había hecho con cartón y un cartel que decía: santidad, las abuelas también hacemos lío. Una maravilla del pueblo. Bromas aparte, Francisco insistió mucho a los obispos en que sean accesibles a los sacerdotes de sus diócesis y les puso el ejemplo de uno que conocía. Era bastante frecuente cuando terminaba la audiencia de la mañana y ya no había la hora de ir a comer, había dos curas ahí que no estaban en la agenda esperándolo. Y volvía atrás y los atendía como si tuviera toda la mañana por delante. Dejarse incomodar y dejar que los fideos se pasen y que la chuleta se enfríe. Dejarse incomodar por los curas. También comentó con preocupación que hay muchos cristianos que han olvidado el significado de la compasión. El discurso que pronunció ante los obispos de Centroamérica fue profundo, directo y muy exigente, tanto que al terminar pidió ayuda para predicar con el ejemplo. No se olviden de rezar por mí para que cumpla todo lo que dije. Muchas gracias. Panamá vive sin duda uno de los momentos más históricos en su vida y es que el Papa Francisco está con ellos. Ayer miércoles el Santo Padre fue recibido con alegría luego de 13 horas de un arduo viaje. El protocolo que por un momento quedó de lado porque el Santo Padre saludó a los feligreses que lo llamaban. Veamos el siguiente informe con el recuento que ha preparado la televisión oficial de la Santa Sede. Poco antes de las 10 de la mañana llegaba así Francisco al aeropuerto romano de Fiumicino para emprender su 26º viaje internacional con destino a Panamá.
El país se vistió de fiesta para recibir al Papa. Su vuelo llegó puntual al aeropuerto de Tocumen después de 13 agotadoras horas de viaje, que se notaron. A pie de pista, Francisco fue recibido por el presidente del país, Juan Carlos Varela, acompañado por su esposa. Tras los himnos nacionales del Vaticano y de Panamá, llegó el turno de los saludos a las demás autoridades civiles del país y también a los obispos. Y cuando parecía que el Papa iba ya a subir al coche oficial para dirigirse a la Nunciatura, Francisco se saltó el protocolo para corresponder así al cariño de los panameños que le esperaban en el aeropuerto desde hacía horas. Y en su viaje de 13 horas de Roma a Panamá, el Papa Francisco recordó a un periodista ruso fallecido en el mes de diciembre. En rueda de prensa, el Santo Padre se quebró y rompió la voz al recordar a esta persona que hasta hace poco lo acompañaba en los viajes de peregrinación. El Papa Francisco estuvo muy activo durante las 13 horas que duró el vuelo desde Roma a Panamá. En la rueda de prensa se le rompió la voz cuando recordó conmovido a un vaticanista ruso que falleció el pasado mes de diciembre y que hasta hace poco participaba en todos los viajes papales. Oggi il primo volo nel quale manca un collega che io volevo tanto bene, Alexei Bukalov della TASS. Un uomo di un grande umanesimo, quell'umanesimo che non ha paura dell'umano fino al più basso e del divino fino al più alto. Non so, un uomo che era capace di fare le sintesi allo stile dostoevskiano. Sono sicuro che a tutti noi ci mancherà. E adesso vi invito a un attimo di silenzio e poi una preghiera per lui. Durante los saludos personales a los periodistas, el Papa reveló que en noviembre viajará a Japón y que también le gustaría ir a Irak. Muchos jóvenes de esta JMJ son emigrantes o hijos de emigrantes. Un periodista contó a Francisco que acaba de estar en Tijuana, donde se levanta el muro que separa México y Estados Unidos y que hasta entra en el océano. El Papa, sobre esta situación, explicó que el miedo vuelve locas a las personas. También hubo tiempo para algunas bromas. Francisco así lo hizo con los periodistas de medios panameños y aunque Jorge Mario Bergoglio conoce muy bien América Latina, nunca había visitado Panamá hasta ahora. Y aprovechando la afluencia de peregrinos a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el gobierno panameño promociona la feria turística Fitur, donde muestra la riqueza cultural y jaranera que el país centroamericano ofrece al mundo. Fiestas tradicionales, naturaleza, historia y deportes de aventura son los principales atractivos que Panamá ha mostrado en la Feria de Turismo Internacional, Fitur, con el objetivo de aumentar la estancia de los viajeros extranjeros para que disfruten de una experiencia más completa. La directora general del Fondo de Promoción Turística Internacional de Panamá, Liriola Pití, subraya esta apuesta. Bueno, este año nosotros traemos una variedad de la oferta turística panameña, tanto en lo cultural y lo histórico, un poco la recreación del casco antiguo, de la fiesta tradicional en las azoteas de las casas del casco antiguo de la ciudad de Panamá, también parte de lo que es nuestra naturaleza, los deportes de aventura, sol y playa. El famoso canal interoceánico, la celebración durante estos días de la Jornada Mundial de la Juventud, presidida por el Papa Francisco, y los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá son algunos de los reclamos que impulsa el país para superar los 2.300.000 de turistas que lo visitaron en 2018.
Además, las nuevas rutas aéreas en Europa, con 2 vuelos directos desde Madrid con frecuencias diarias, intensificarán la visita de españoles y europeos a Panamá, descubriendo así la cultura y el entretenimiento que ofrece el país centroamericano. Hacemos una pausa, retornamos con más información. Esto es JN Noticias.